Un tema recurrente en la República Argentina. Siempre la rueda vuelve al mismo lugar. Hablamos de deuda, hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos de dólares, hablamos de un país que quiere crecer, que quiere honrar precisamente sus deudas, pero que para eso necesita un plan sostenible. La Argentina es uno de los tantos países que vive atado al Fondo Monetario Internacional. Para hablar de este tema, para hablar de deuda, para hablar de soberanía, hoy en Contame desde casa estamos con Alejandro Olmos Gaona. Bueno, Alejandro, es un tema, la Argentina tiene como una encerrona, ¿no? Siempre volvemos al mismo lugar. Digo, vos sos hijo de una persona que estuvo muy comprometido con la deuda externa argentina y pareciera que hubo algún principio de solución con Néstor Kirchner, el pago al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estamos hoy para entender? Bueno, hoy estamos con una deuda, es decir, en principio había que aclarar que el tema de la deuda no se solucionó nunca. ¿Y por qué? Porque cuando vino el doctor Kirchner, hizo una reestructuración de la deuda externa bajó, pero en contraposición a eso, comenzó a subir la deuda interna, porque se utilizaron recursos de otras instituciones del Estado para pagar a los acreedores. Es decir, no hubo una solución integral. Se hizo lo que se pudo en ese momento o lo que se creyó conveniente, a lo que se sumó el desprenderse del Fondo Monetario, que siempre gravitó pesadamente sobre la economía argentina. Ahora bien, en este momento la situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda global de 330.000 millones de dólares, donde tenemos al principal acreedor, que es el Fondo Monetario, al que le debemos los 44.100 y algo que nos dio y 5.000 y pico de millones de dólares de interés. Con los acreedores privados puede haber negociaciones para que se descuenten intereses, para que haya alguna quita, como lo hizo el ministro Guzmán el año pasado con los fondos de inversión. Pero el fondo tiene una estructura muy rígida y no admite ningún tipo de quita, ni del capital ni de los intereses. Y lo que está diciendo en este momento el ministro Guzmán, que ha ido a Estados Unidos, es ver si le dan un plan de facilidades extendidas por 10 años para ver si la Argentina puede empezar a pagar en algún momento. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, la realidad es que si la Argentina no genera divisas, no va a poder pagar la deuda, que eso es lo que ha ocurrido desde 1980 hasta hoy. Es decir, el otro día me preguntaban, para la persona común, ¿en qué afecta la deuda? Y yo les decía, es muy simple. La Argentina ha pagado miles de millones de dólares durante décadas de dinero que tendría que haberse destinado a la producción, a la vivienda, a la salud, y no se hizo, ¿no? Ahora, Alejandro, vos hablabas de la década del 80. ¿Esta situación arranca en la década del 80 o antes? No, esta situación empieza, el proceso de endeudamiento empieza durante la dictadura militar, concretamente. Ahora, la dictadura endeuda al país, indudablemente no para generar una Argentina desarrollada, sino para facilitar y favorecer a determinados grupos concentrados. Y una de las cosas graves de todo el proceso de endeudamiento es que nunca se quiso auditar la deuda para ver cuál era el componente real de la misma y para qué había servido. Te doy un detalle. En la investigación que hizo mi padre, los peritos que intervinieron dijeron que la deuda de la dictadura no tenía justificación ni administrativa ni financiera y que no había servido para crear ningún emprendimiento productivo, por un lado. Por otro lado, la mitad de esa deuda de la dictadura fue deuda de empresas privadas que entre 1982 y el 83 transfirieron al Estado deudas que no eran reales. ¿Y por qué digo que no eran reales? Porque en una investigación, diría que prácticamente desconocida, que hizo
que decidió hacer el ministro Bernardo Grispo, el primer ministro de Economía Alfonsín, hay los auditores, los que investigaron las deudas de Techin, del Grupo Macri, de Propulsora Siderúrgica, de Papelera Río Paraná, de las grandes empresas del país, se dieron cuenta que esas deudas no respondían a la realidad, sino que habían sido creadas ficticiamente para beneficiarse. Es decir, un ejemplo, Renault tenía una suma de 80 millones de dólares en el Barclays de Bruselas y aparecía figurando como que le debía al Barclays 6 millones. Los peritos se preguntaron, ¿cómo va a deberle a ese banco 6 si tiene depositados 8? Era toda una operación para beneficiarse. Ahora, esa deuda privada en el año 1985 era de 23.000 millones de dólares, la mitad de toda la deuda que debía el país. Ahora, esa deuda... Alejandro, sí. Entonces tenemos que pensar y confirmar y reconfirmar que la dictadura fue cívico-militar y que la parte cívica fueron en gran medida todas estas empresas que se beneficiaron con la desaparición de 30.000 personas para implementar un plan económico que los benefició. Bueno, de hecho son grandes empresas que hoy en día son grandes empresas. Exactamente. Entonces, el problema es que jamás ningún gobierno constitucional le reclamó a esas empresas que devolvieran el dinero que el Estado había pagado durante décadas a través de todos los gobiernos constitucionales. Y estoy hablando de grandes empresas como Papel Prensa, a las que se entregaron seguros de cambio que nunca pagaron, y bueno, todas estas que vos decís, Renault Argentina, Ford Motor, aún bancos extranjeros que se beneficiaron con todo esto. Entonces, el problema es que al no haber puesto en evidencia toda esa estructura, el gobierno se ha limitado a renegociar, refinanciar, pagar, y ahora estamos en una situación extremadamente difícil porque no es fácil volver para atrás y decir, bueno, vamos a empezar a investigar. Lo hizo Rafael Correa en el año 2008, pero era una deuda mucho más chica. La Argentina tiene otra problemática y en este momento precisamente está tiroteada por todos lados porque están los que arreglaron, el ministro arregló con los fondos de inversión, pero ahora los fondos de inversión están viendo de qué manera maniobran para seguir favoreciéndose. Y ahora, un Alejandro, detalle usted que... trabajó, Sí. sí. No, le voy a preguntar por usted nombró a Correa, al presidente, al expresidente de Ecuador, hoy exiliado en Bélgica. Digo, le costó caro a Correa tratar de revisar lo que había sido el endeudamiento ecuatoriano. Digo, los poderes estos que en su momento tenían vínculos, relaciones carnales con la dictadura, hoy también tienen mucho poder. Digo, si no, uno no entiende por qué esto no está en la tapa de los diarios. Claro, no está en la tapa de los diarios porque yo creo que hay una especie de temor reverencial a que no se puede hacer otra cosa que lo que se ha hecho siempre. Y si bien a veces se habla contra los sectores empresarios, se habla desde lo discursivo, pero no se actúa, porque yo voy a un hecho concreto que tiene que ver con el anterior gobierno. Si las empresas del expresidente Macri, donde él era director y accionista, defraudaron al Estado por más de 280 millones de dólares del año 82. ¿Cuál es el problema para que algún gobierno dijera, señores, vamos a revisar estas cuentas y después revisarlas y tiene que volver la plata porque está probado que esto no responde a algo real? Ningún gobierno lo quiso hacer. Ahora, no lo quieren hacer porque, claro, como vos decís, los grupos empresarios concentrados tienen relaciones internacionales, pueden presionar a través de los bancos, es toda una estructura que no es fácil romper. Pero si hay poder de decisión política y si un gobierno puede contar en esto con el apoyo de su pueblo, yo creo que lo puede hacer porque lo de Correa es una historia distinta. O sea, Correa pudo reestructurar la deuda y cometió el error de volver a endeudarse él y de volver a tomar una serie de decisiones que determinaron este problema que hoy tiene de verse exiliado en Bélgica. Ahora, a veces yo veo que el gobierno tiene recursos y no los usa. Y te voy a dar un ejemplo que acabo de escribir una nota sobre el problema del Fondo Monetario Internacional.
En este momento el ministro Guzmán lo único que está haciendo es tratar de ver cómo soluciona el problema de las obligaciones que hay que pagarle al fondo. Ahora, haciendo un estudio de cómo se realizó ese préstamo, podemos ver primero que el fondo hizo lo que no ha hecho nunca, darle a un gobierno una suma descomunal de dinero para sostenerlo políticamente. En segundo lugar, el fondo prestó dinero a un gobierno que sabía que no le iba a pagar, porque en los propios documentos del fondo esto está claramente explicitado. Pero además, el fondo no cumplió ni con el artículo 5º ni 6º de su Carta Constitutiva, que establece cuando un país está transfiriendo capitales al exterior, y en Argentina se iba yendo la plata permanentemente, Claro. debe advertirle al gobierno que cese con eso. Y si el gobierno no lo hace, debe sancionarlo y quitarle todo flujo de fondos, cosa Ahora, que el fondo Alejandro, no hizo. bueno, cosa que el fondo no hizo, porque no observó o porque hay también una connivencia con aquellos que favorecen la fuga de capitales y aquellos que fugan capitales, porque si no, uno no puede El pensar que... gobierno, perdón, el fondo no lo hizo sabiendo lo que pasaba, porque tenía una oficina en el Banco Central, porque indudablemente el fondo, que está manejado fundamentalmente por Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China, pero el factor de decisión es Estados Unidos, sabía absolutamente todo. Ahora, en este momento, la Argentina tiene un recurso para cuestionar al fondo, sin perjuicio de que el ministro Guzmán negocie plazos y vea la forma que se le paga. La Argentina puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya a decirle, señores, el Fondo Monetario no cumplió con esto, con esto, con esto. Estas son las evidencias y las pruebas. Y la Corte, su pronunciamiento es obligatorio para el fondo. Ahora, parece que los funcionarios no leen estas cuestiones, no leen lo que son las convenciones internacionales que permiten a la Argentina hacer este tipo de cosas, porque solo se habla nada más que de arreglar plazos. ¿Por qué no obtener una sanción contra el fondo? Bueno, Que el... ahora se está hablando de esta querella criminal aquí en la República Argentina, lo dijo el presidente en la Asamblea Legislativa. Digo, esto genera alguna expectativa de por lo menos hacer un planteo de, como usted dice, Alejandro, revisar la deuda, que además es la deuda que tenemos todos los argentinos. Claro, el problema de esa querella penal, que lamentablemente no creo que llegue a ningún buen puerto, es porque el ministro que firmó esa deuda, Nicolás Dujovne, en ese momento era gobernador del Fondo Monetario Internacional en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile. Y el Fondo Monetario le da inmunidad absoluta de jurisdicción y no puede ser sometido a juicio en ninguna parte, porque una de las particularidades del fondo es que es una institución que en este momento funciona articuladamente con los grandes bancos, con el sistema financiero para beneficiarlos a ellos. Entonces, claro, siempre se cubren las espaldas para evitar un problema. Y por otro lado, hay una normativa que la Argentina todavía no ha cambiado, que arranca de la dictadura. Estoy hablando de la estructura del Banco Central, la ley de sistema de entidades financieras, la ley de inversiones, que fue firmada en la época de Videla y que ningún gobierno tampoco quiso cambiar. Si no demolemos esa estructura, si no la cambiamos, vamos a seguir atados con todos estos problemas para que estos sinvergüenzas, que son los que manejaron la economía del 2016 al 2019, se sigan viendo beneficiados y el juez, a través de un largo proceso judicial, termina diciendo, no, lamentablemente no hay delito. ¿Por qué? Porque hay una ley que autorizaba, porque hay otra ley que lo protegía, porque hay otra ley que permitía que el funcionario hiciera lo que quisiera sin poder enjuiciarlo. Y el otro día, hablando con una diputada, que es la diputada Vallejo, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, ella me decía con razón, no es posible que esta gente zafe siempre. Y lamentablemente zafan porque conocen bien la articulación legal para hacer las cosas que hacen y no Alejandro, son tengo la nunca. sensación que no solamente conocen bien, sino que además son los que digitan, digo, tienen sus representantes en el Congreso, tienen sus delegados en los medios de comunicación, digo, a veces es demasiado obvio. El tema es cómo salir de esta situación. Ahora hay una iniciativa en el Congreso para que cualquier endeudamiento tenga que pasar precisamente por el Congreso. Ahora esto hace suponer que va a haber nuevos endeudamientos, entonces uno dice, bueno,
no se sale nunca de esta encerrosa. Si no va a haber nuevos endeudamientos, ¿para qué una ley? Claro, el problema es que al tener una deuda monstruosa y tener que no investigarla, lo único que queda dentro de ese esquema es refinanciarla, y para refinanciarla hay que pedir nuevo dinero para pagar el viejo. Entonces entramos en un círculo vicioso. Yo, por ejemplo, entre los planteos, yo le hice llegar una carta el año pasado al presidente mostrándole otras opciones. Y no porque yo me maneje nada más que desde un nivel donde no estoy en función de gobierno, pero habiendo estado en función de gobierno durante la gestión de Correa, sé dónde poder pegarle a los acreedores. Entonces, una de las cosas que me pareció importante fue que, sin perjuicio de la negociación, no es que yo digo, como dicen algunos grupos irresponsables de ultraizquierda, no hay que pagar nada, es decir, Rompamos no con el debemos fondo. nada, rompemos con el fondo. Es decir, es muy fácil decirlo, ¿no? Bueno, pero sí hacer un censo a acreedores. Queremos saber a quiénes le debemos, porque el ministro Guzmán negoció con BlackRock, con Fidelity, Ashmore, con los grandes grupos, pero esos grupos tienen títulos de otras personas y negocian y los encubren. Y a través de una investigación prolija que hizo el fiscal Delgado, con informaciones de la SEC de Estados Unidos y con la colaboración de auditores del Banco Central, se pudo establecer que había funcionarios del gobierno de Macri que emitían títulos por un lado y los compraban por el otro. Estoy hablando de Mario Quintana, de Luis Caputo, es decir, de otros. Y claro, si uno ve que esos funcionarios han tenido esas operaciones con bonos, debo suponer que hay grandes medios que en este momento tratan de sistemáticamente combatir al gobierno, que también tienen grandes inversiones. Entonces, claro, como actúan los fondos, ellos no se transparentan, pero si uno hace un censo para establecer, a ver, ¿quiénes tienen títulos? ¿A cuánto los compraron? ¿Con qué dinero lo compraron? ¿Era dinero declarado o no declarado? Porque ahí podríamos, evidentemente, creo que se verían muchos en problemas y ahí se podría poner transparencia en lo que nunca ha sido transparente, que es todas estas negociaciones de la deuda. Ahora, Alejandro, para esto necesitamos una justicia. Entonces uno dice, bueno, hablamos de la dictadura cívico-militar, la parte cívico también estaba precisamente integrada por jueces, la justicia hoy muy cuestionada, no avanza tampoco en este tipo de investigaciones, digo, y uno supone que también, bueno, ahí puede haber algún interés en el medio, digo, porque denuncias hay. Claro, denuncias hay. Bueno, la prueba es que, más allá de la denuncia que hizo mi padre, yo continué presentando pruebas de todo tipo y el juez, que actualmente tiene la causa, donde tiene una habitación de 4x4 llena de pericias, pruebas, documentos, testimonios, es decir, agarra y agrega y no resuelve nada. Y el fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, ha hecho presentaciones, ha ido hasta el procurador Casal a decirle actúe, haga algo, y no. Ahora, ¿por qué no? Es decir, no tanto por los funcionarios involucrados, sino por los poderes económicos concentrados que están atrás de esos funcionarios. Pues seamos realistas, el señor Caputo no era un particular que fue designado ministro y se le ocurrió hacer una política desafortunada. Y Duhovne tampoco, más allá de que ellos tenían sus bienes declarados en el exterior. O sea, yo me acuerdo que Duhovne declaró que sí, que su dinero lo tenía en el exterior, porque ahí sí, un propio ministro que no confía en su gobierno demuestra la catadura de esta gente, ¿no? Entonces yo creo que en este momento, en medio de la pandemia, de los problemas que tenemos, el presidente Fernández tenía que tomar otras medidas, aparte de hacer, yo vi la denuncia de Cruz, y es una denuncia llena de defectos, a la que le falta otra contundencia, y como vos decís, tenemos una justicia permeable a los poderes concentrados. Usted hace referencia a la denuncia de la Oficina Anticorrupción, a Félix Gross. Exactamente. ¿Cree que estuvo mal asesorado? A mí me llamó la atención la falta de solvencia de la denuncia, porque el doctor Cruz es una persona que tiene una importante trayectoria en la justicia. Pero el tema es que en esta cuestión de la deuda a veces no se profundiza en todos los mecanismos legales que permiten que estos sujetos siempre zafren. Entonces, a veces hay cuestiones de derecho internacional que habría que tener en cuenta y no se tienen. Hay cuestiones que tienen que ver con el propio procedimiento
de estos préstamos. Y te doy un ejemplo. Y esto yo lo conversé quizás con la que mayor conoce el tema del fondo, que es la doctora Noemí Brenta, que escribió un libro que editó Udeva sobre las relaciones de la Argentina y el Fondo Monetario. Todas las cartas de intención y los acuerdos con el Fondo Monetario se hacen de la misma manera. No hay intervención de organismos públicos. Hay una serie de abogados que han presentado recursos porque dicen que no se siguió el procedimiento administrativo. No se siguió nunca, en ninguno de los casos, ni en la Argentina, ni en el Ecuador, ni en Brasil. Es decir, estas operaciones se hacen siempre de la misma manera, generalmente en el mayor secreto. Ahora han sido de alguna manera transparentadas porque en el sitio web del ministerio se pone el texto de lo que se manda y todo lo demás. Pero, de alguna manera, esa falta de transparencia posibilita que se hagan estas cosas, que no haya control del Congreso, que los procedimientos sean reservados y la Carta Orgánica del Banco Central que autoriza a que el Banco Central haga lo que quiera porque ninguna otra ley puede afectar su poder de decisión por ser un organismo autónomo dentro del Estado y decidir lo que quiere. Y como el Banco Central es uno de los que firma el acuerdo con el fondo junto con el ministro, esto les permite a estos señores hacer estas cosas. Ahora, Alejandro, mientras tanto vemos un Mauricio Macri que lanza un libro y se desentiende del endeudamiento que tomó durante sus 4 años de gobierno. Usted nombraba a Caputo, nombraba a Duhovne. Digo, en el peor de los casos, en este escenario, digo, es gente que podría volver al gobierno. ¿Cuál sería ese escenario? Digo, si en este escenario, con Alberto Fernández y el Frente de Todos, hay dificultades y no se aborda el tema integralmente como un problema que venimos arrastrando desde hace más de 40 años, digo, uno supone que en el caso de que Juntos por el Cambio volviera al poder, la situación sería gravísima. Bueno, yo no quiero ni imaginar esa posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva, ¿no? Pero hay otro detalle que yo reconozco que me cuesta decirlo. Y me cuesta decirlo porque cuando lo digo me miran diciendo, esta persona, ¿qué es lo que habla? Y es otro de los problemas que tiene la Argentina. Toda la deuda que emitió Macri no solo es responsabilidad de Macri, sino es responsabilidad de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que emitió Macri de deuda le fue autorizado por el Congreso de la Nación, donde él no tenía mayoría. Y no solo le fue autorizado por el Congreso, sino que la Comisión de Seguimiento y Control de la Deuda Pública que presidía el senador Mayans nunca siguió ni controló nada. Entonces, claro, si un gobierno endeuda, si le autorizan el endeudamiento, si una comisión de control que no controla, esa comisión a la que yo asistí a varias reuniones cuando era asesor del Senado, me acuerdo que una vez fue Caputo y en el momento que le iban a mostrar unas evidencias a través de un incidente que se produjo con la diputada Cerruti, agarró, se levantó y se fue y no volvió nunca más. Y no lo volvieron a citar. Entonces, acá hay corresponsabilidad de muchos legisladores que hoy están en el frente de todos, que se ve que han perdido la memoria y que no ven lo que votaron en su momento. Es decir, si Macri no le hubieran autorizado ese endeudamiento, no podría haber endeudado a la Argentina. Y a veces me dicen, y no, porque no se puede dejar un presidente sin presupuesto. No es cierto. Bueno, ese era el argumento para no aprobar el presupuesto y todo lo demás. Claro, pero no es cierto porque a la señora Cristina Fernández de Kirchner la dejaron sin presupuesto, creo que en el 2011 o el 2012, porque se opusieron ferozmente al presupuesto y ella tenía recursos y se pudo manejar el gobierno sin ningún problema, porque el Estado tiene recursos legales para, si el Congreso no le aprueba el presupuesto, seguir adelante. Lo que pasa es que, claro, es decir, Macri disfrazaba bien el tema del endeudamiento, porque nosotros ahora vamos a lograr grandes inversiones que no se produjeron nunca. Es decir, toda esa ficción macrista. Yo me acuerdo que la primera ley que fue al Congreso fue la para pagarle a los mitres. A mí me invitaron varios senadores a exponer en ese momento. Y claro, yo dije, sí, el juicio de Griesa hay que pagarlo, porque la Argentina se presentó, litigó, se defendió y le salió mal. Pero el juicio de Griesa eran no más de 3.000 millones de dólares y se pagaron 12.500. Yo en mi libro, donde transcribo las pericias de los auditores del Banco Central
muestro cómo se pagó a gente que no se debería haber pagado, que se debería haber impugnado. Entonces, claro, en esta indefensión que parece que está la Argentina, donde permanentemente nos sometemos a la legislación extranjera, donde los jueces extranjeros son los que deciden, y donde llega un gobierno, como el del doctor Fernández, primero recibe la feroz pandemia, y después las presiones permanentes de los organismos internacionales y de los grupos de inversión y del sistema financiero, y es difícil. Ahora, lo difícil es tratar de quebrar las dificultades a través de un planteo integral general y no quedarse en esto de, bueno, más plazos. Cuando a mí me hablan de plazos, yo pregunto, de acuerdo a lo que yo veo en el Banco Central y a las estadísticas públicas y a los recursos que tenemos, la Argentina no tiene posibilidad de pagar la deuda que refinanció ni en el 2025 ni en el 2026 y va a tener que volver a refinanciarla. Y volver a refinanciarla significa volver de nuevo a un trabajoso proceso de arreglar con los acreedores, de volver a negociar, de tener que soportar determinadas exigencias y, naturalmente, el Fondo Monetario que va a seguir haciendo siempre lo que quiera. Y a veces escucho que la señora Georgieva es una persona mucho más afable, dispuesta. Y cuando leo eso digo, esta gente leyó en la carta constitutiva del fondo, sabe que la señora Georgieva es una empleada del directorio del fondo, es directora gerente que se encarga de recibir las órdenes que le da la Junta de Gobernadores. Entonces, es decir, el problema es hablar claro, y al hablar claro uno toca intereses de la oposición, de algunos sectores del gobierno, de gente que se equivocó, y entonces es difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno, yo creo que es la única manera. Si esto no se transparenta de alguna forma, la Argentina va a seguir endeudada en el 2027, 2028. Yo cuando escribí mi primer libro sobre la deuda, en el 2005, el doctor Kirchner acababa de reestructurar la deuda. Y dije que más allá de que la deuda había bajado, las pautas de la reestructuración era seguir negociando y seguir pagando. Y de acuerdo a esas pautas, la Argentina, el problema no se lo sacaba de encima. Pasaron 15 años y estamos de nuevo en el mismo lugar. Entonces, si no rompemos con esto, si no llamamos a estos sinvergüenzas llamados empresarios que viven del patrimonio público, que han hecho montones de negocios, que viven haciendo lobby, que hablan de inseguridad jurídica. Sí, exacto, no hay seguridad jurídica. Si hubiera, ellos estarían entre rejas, ¿no? Entonces, lamentablemente, mueven su poder para tratar de cercar a un gobierno, de perjudicarlo y de ver siempre qué tipo de recurso utilizan. Y yo cuando leo los diarios y veo las protestas, digo, estos señores tienen conciencia de lo que le han sacado a la Argentina durante décadas. Pero claro, estas cosas las conozco yo porque las he investigado, porque he visto los papeles, porque voy a los tribunales y a veces digo, ¿es posible que esto esté silenciado? Porque la investigación de la deuda nadie la conoce, solo muy pocos y los que intervienen. Entonces, es decir, si esto tuviera difusión pública, si la gente supiera el grado de saqueo que ha tenido la Argentina, por ahí las cosas serían distintas y el gobierno a lo mejor tomaría otras decisiones. Alejandro, le agradecemos muchísimo, esclarecedor. Nos seguiríamos hablando media hora más, pero bueno, el programa dura media hora. Vamos a seguir en contacto porque es un tema muy interesante y bueno, sabemos que ahora Guzmán está ya viendo, a ver, bueno, precisamente tratando de sostener la situación, sí, ¿no? Sí, haciendo lo que puede y cascoteándolo de todos lados y bueno, lamentablemente está muy condicionado por la situación que tenemos, ¿cierto? Así que veremos, yo le he mandado una nota al presidente de la República, que le llegará hoy, supongo, hablando de algunas opciones con el Fondo Monetario, esto de recurrir a la Corte de la Haya para ver si la Corte, de alguna manera, al fondo lo frena diciéndole, señores, ustedes hicieron lo que no debían hacer, entonces háganse responsables de algo. Bueno, seguramente volveremos a hablar con Alejandro Olmos Gaona porque es un tema, él lo decía, la deuda que tenemos los argentinos sobre las espaldas. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.